Un conductor a la fuga trató de eliminar todas las pruebas del delito. Reparó el vehículo, lo lavó, lo pulió, lo aspiró, luego lo vendió a un nuevo propietario. ¿Era posible que quedaran pruebas forenses? Crímenes imperfectos. Ocurrió a última hora de una tarde calurosa de verano en Harrisburg, Pensilvania, el Capitolio del estado. Las calles estaban desiertas. Cuando Artie Allen conducía a su casa, vio algo insólito. Chispas sobrevolando un jeep. Luces de freno que se encendían. Luego se fue corriendo. Allen se detuvo y sobre la acera vio a un hombre inconsciente y sangrando profusamente. Las chispas que había visto eran del cigarrillo del hombre. Poco tiempo después, los paramédicos declararon la muerte de la víctima in situ. Mi primera impresión fue que el peatón había pisado la calzada y un vehículo dirigiéndose hacia la parte sur de la calle Cameron lo había atropellado. No había indicios que pudiéramos usar para reconstruir y determinar la velocidad del vehículo. La víctima era Kenneth Keynes, de 42 años, un exmarine que trabajaba como jornalero y vivía cerca. Keynes no estaba casado ni tenía hijos. Bueno, estaba furioso, triste. Como el conductor se había dado a la fuga, no sabíamos quién lo había hecho. No sabíamos tampoco cómo iban a averiguarlo. El testigo, Artie Allen, explicó que el vehículo a la fuga era un Jeep oscuro, pero no estaba seguro de la marca, del modelo ni de la matrícula. La escena misma proporcionaba muy pocas pruebas. Había dos marcas de sangre en el carril derecho de la calzada, así como más de 20 fragmentos de cristal de un vehículo. La policía recogió los trozos de cristal y plástico de la escena y los llevó al laboratorio. Al agente Lida, que era uno de los investigadores asignados al caso, le di la tarea de recomponer, si era posible, los fragmentos de cristal hallados en el lugar del accidente. Lida recurrió a una de las técnicas forenses más antiguas, el llamado encaje físico. Igual que un rompecabezas, usando cinta adhesiva, unió las piezas que parecían encajar. Algunas no eran más que astillas. Era pesado. Había innumerables piezas e ir uniendo los fragmentos de cristal era tedioso. Pero estaba decidido. Después de 3 largos días, los fragmentos del faro roto proporcionaron información útil. Había un logotipo de la empresa de automóviles Chrysler junto con un código del fabricante. Con estos datos, pudo identificar el vehículo. El señor que habló conmigo era en realidad un encargado de piezas que identificó el vehículo como un Jeep Cherokee del 96 o 97, un Laredo o incluso un Grand Cherokee. En la autopsia, el forense encontró partículas de pintura negra en el cuerpo de Kenneth Keynes, muy probablemente del vehículo que lo atropelló. Y también extrajo unos trozos de cristal del codo de Keynes, que había atravesado el parabrisas. Un informe de toxicología mostraba que Keynes había estado bebiendo. El señor Keynes tenía un contenido de alcohol en la sangre del 0,17%. Ese estado de embriaguez probablemente contribuyó al accidente en el sentido que tropezó con la acera y fue a parar a la calle. Para hallar al conductor, los investigadores tenían que localizar rápidamente el Jeep negro de 1996 o 1997, pero había miles en la zona. De lo contrario, si reparaba la carrocería, el conductor encubriría su delito. Como en todos los casos de fuga,
La policía empezó la investigación contactando los talleres mecánicos locales para saber si alguien había llevado un Jeep negro con el morro abollado. Hubo algunos talleres que llamaron y fuimos allí a comprobar los vehículos, pero ninguno de los automóviles estropeados coincidía con el que estábamos buscando. Pasaron meses sin tener una pista fiable. Solo había un testigo del accidente. No se presentaron más. Los investigadores empezaban a preocuparse porque creían que nunca hallarían a la persona que había matado a Kenneth Gaines. Este accidente había caído en el olvido en lo que se refiere a la cobertura mediática en Harrisburg. Muy rápido, después del suceso, no era más que otro accidente de tráfico desafortunado donde alguien había perdido la vida. Se olvidó. Dejamos de recibir pistas. No recibíamos llamadas de más talleres de reparación y ya entonces, apenas un mes después, lo dejamos apartado y nos ocupamos de accidentes recientes. Luego, unos 6 meses después, la policía recibió una tarjeta de Navidad sin firmar con una información fascinante. A quien corresponda. El pasado julio, un conductor se dio a la fuga tras haber matado a un hombre en la calle Cameron. He oído que el delegado del estado, Tom Druce, tomó algunas copas esa noche. El delegado devolvió su vehículo oficial al día siguiente. Era un Jeep negro. Thomas Druce, de 38 años, era un delegado republicano electo del estado. Era muy listo políticamente, con un sentido extraordinario de la política, un legislador efectivo también para ser tan joven. No llegaba a los 40, lo que en la esfera política, por supuesto, es una edad temprana, y tenía ese aura rodeándole, el aura que puede distinguirse en personas que llegarán lejos. El matasellos de la tarjeta era del centro de Harrisburg, y la policía pensó que la escritura parecía de una mujer. La tarjeta de Navidad creo que provenía de una persona que trabajaba cerca de Druce, posiblemente una secretaria o quizás una amante despechada. Era un poco sospechoso. No es extraño recibir pistas que luego resultan ser falsas. Los investigadores lo verificaron con el registro de vehículos a motor y descubrieron que Tom Druce conducía un Jeep negro oficial gentileza de los contribuyentes de Pensilvania. Decidí reunir un equipo o un grupo de trabajo de investigadores. Sabía que sería un tipo diferente de investigación. Cuando la policía interrogó a Druce, cooperó y negó su implicación en el accidente del conductor a la fuga. La noche del accidente mortal, Druce explicó que estaba con varios miembros del personal tomando unas copas. Luego, contó que se detuvo en la oficina del Capitolio del Estado. Recogió algunos casos y se marchó a casa por la autopista de peaje de Pensilvania. Admitió haber sufrido un accidente sin importancia, pero dijo que había sucedido en la autopista de peaje de Pensilvania al chocar con una señalización de tráfico en un lateral de la vía. Rellenó una reclamación de su compañía de seguros y explicó al corredor que había chocado con una señal en la autopista de peaje de Pensilvania cuando iba de camino a casa aquella noche concretamente. La compañía de seguros pagó $3.500 para arreglar el todoterreno de Druce. Fue reparado, y luego Druce devolvió el vehículo una semana después del accidente a la empresa de leasing y recibió otro nuevo. Inicialmente, Druce explicó que le tocaba cambiar porque su kilometraje con el leasing de entonces era muy alto. Luego, los investigadores se dieron cuenta de que había un modo de corroborar su historia. Si Druce decía la verdad, que tuvo un accidente mientras conducía a casa por la autopista de peaje de Pensilvania, entonces las cámaras de seguridad de la zona de estacionamiento de su despacho mostrarían que la carrocería del vehículo estaba intacta antes de entrar en la autopista. El complejo del Capitolio tiene su propio departamento de policía y todo el complejo es fotografiado. Es asombroso que justo esa noche, por la puerta que entró Druce, la cámara estuviera estropeada. Y de hecho, el policía del Capitolio que trabajaba en la puerta aquella noche se jubiló justo después de que la investigación de Druce se hiciera pública. Una coincidencia fascinante. ¿Dimitirá de su cargo? Cuando la prensa supo que el delegado del estado, Tom Druce, conducía un vehículo similar al visto en la escena del accidente mortal,
se formularon toda clase de preguntas. Y había muy pocas respuestas. ¿Quién quiere a alguien así como delegado? Un asesino, eso es lo que es, un asesino. Desde un principio, la gran preocupación fue que un político blanco de una zona pudiente a las afueras de Filadelfia recibiera un trato especial de las autoridades a expensas de los afroamericanos pobres abandonados a su suerte. Creí que Druce recibía un trato especial por ser quien era. Después del accidente, Druce llevó el jeep a reparar. Luego lo devolvió a la empresa de leasing, que a su vez lo vendió en una subasta de coches, donde fue adquirido por un concesionario de automóviles de Nueva York y posteriormente vendido a otro cliente como vehículo usado. Y habían transcurrido 6 meses desde el accidente. Incluso si los investigadores encontraban el jeep, ¿revelarían información útil después de todo ese tiempo? No creía que fuéramos a encontrar nada, ni mugre de la calzada, roña, agua o nada allí. No había testigos oculares que situaran a Tom Druce al volante del coche y conduciendo por ese lugar a esa hora. Por tanto, era imperativo hallar algún tipo de prueba física que lo relacionara con la escena del crimen. Con la ayuda de los agentes del estado de Nueva York, los investigadores localizaron al nuevo propietario del jeep e incautaron el vehículo. Trasladamos el vehículo hasta el taller de la policía estatal en la calle Hirsch. Con la ayuda de la policía desmontamos el frontal del vehículo por el lado del acompañante para reunir pruebas. Primero, midieron la altura del espejo lateral del acompañante y la compararon con el fuerte morado presente en el lado izquierdo del cuerpo de Keynes. La altura y el tamaño eran idénticos. Y también hallaron lo que parecía un cabello humano. Había quedado atrapado en la junta del espejo exterior derecho, donde el muelle retrocede al recibir un impacto y luego vuelve a su estado normal. A continuación, desmontaron el vehículo. Básicamente divides el coche en cuadrículas y empiezas a trabajar en un punto y revisas hasta la última pieza. Y luego empiezas otra vez. Iluminando una superficie con un haz de luz potente, aparecen partículas de polvo muy pequeñas, cabellos, fibras, cosas. Y también aplicando el haz de forma oblicua o iluminando desde los lados, en muchas ocasiones se descubren materiales que no podrían identificarse a simple vista. Y con esta técnica, hallaron unas fibras azules presentes en el neumático frontal derecho. Y había fragmentos de cristal roto en la hendidura de los limpia del parabrisas. ¿Era posible que esos fragmentos fueran del parabrisas roto? Si estás buscando algo, buscas en todos los bolsillos, hendiduras, hasta el último rincón y recoveco. El cristal, la fibra y el pelo fueron enviados al laboratorio forense para ser examinados. Para comprobar si los fragmentos de cristal se correspondían con el cristal extraído del codo de la víctima, los científicos estudiaron su índice de refracción. Un ejemplo de ello se obtiene mirando un vaso de agua con una cuchara, un cuchillo o un tenedor dentro. Se aprecia cómo el cuchillo o el tenedor parecen seguir una línea recta hasta que entran en el agua y parece que se desvían. Los fragmentos se molieron en trocitos minúsculos. Se vertieron en una solución de aceite y luego se calentaron. Lo que se quiere es que el líquido y el cristal tengan exactamente el mismo índice de refracción al mismo tiempo. Y entonces, cuando eso sucede, el vidrio se hace invisible. El cristal del codo de Kenneth Keynes tenía el mismo índice de refracción que los fragmentos de parabrisas rotos hallados en el todoterreno de Tom Druce. Luego, los científicos cogieron pintura del jeep y la compararon con la pintura presente en el cuerpo de Kenneth Keynes. Las muestras se calentaron a 700 grados centígrados. Ese calor intenso disgrega la muestra, pero la muestra se disgrega del mismo modo cada vez debido al calor, a la cantidad de calor y a la cantidad de veces que se aplica. Ambas muestras de pintura tenían reacciones idénticas. Pero la pintura y el cristal presentes en el cuerpo de la víctima podían proceder de miles de jeeps, no solo del vehículo que se dio a la fuga. Por ello, los investigadores examinaron las dos últimas pruebas: las fibras y el pelo humano.
Las fibras de los vaqueros de Kenneth Keynes fueron comparadas con las fibras encontradas en el guardabarros del Jeep de Tom Druce. Los dos eran algodón y tenían la misma forma y color. Pero más revelador aún fue el cabello humano. Por su forma y grueso, los investigadores dedujeron que era vello del brazo. Bajo un microscopio se compararon el pelo del Jeep con el vello del brazo de Kenneth Keynes. En primer lugar, se observa el tamaño y la forma del pelo, el color y el tono. También se buscan gránulos de pigmentación y el tamaño de los mismos, así como su distribución, al igual que muchas otras características que presentaría un pelo. Los analistas forenses dedujeron que el único pelo humano atrapado en la bisagra del espejo exterior del acompañante coincidía microscópicamente con el vello de Kenneth Keynes. Después de todo aquel tiempo, seguía allí. Estoy convencido de que Tom Druce lavó el coche la misma noche del accidente o poco después. Luego devolvió el coche. Fue revendido y seguro que entre tanto lo habían lavado en varias ocasiones hasta que lo incautamos. Y recuperar una prueba de estas características que relaciona a una persona con un crimen es realmente prodigioso. 7 meses después del accidente, Thomas Druce fue acusado de homicidio tras darse a la fuga en un accidente que causó la muerte de Kenneth Keynes. También fue acusado de fraude a la aseguradora por haber abandonado el lugar de accidente y alterar las pruebas. Druce intentó ocultar el accidente. Desde el mismo momento del accidente, dio un paso en falso tras otro para intentar desviar la atención de la policía y ocultar que había provocado ese accidente en particular. Nunca admitió que atropellara al señor Keynes. Admitió haber tenido un accidente y admitió no estar del todo seguro de contra qué había chocado. Declaró que pensaba que había chocado con una señal. Pero obviamente no se quedó para informar del accidente y averiguar qué había pasado. Pero las pruebas contaban una historia diferente. El propio Tom Druce admitió haber bebido con algunos miembros del personal la noche del accidente mortal. Nadie sabe si conducía ebrio. Kenneth Keynes también había bebido aquella noche y caminaba por la calle Cameron, supuestamente de vuelta a casa. El testigo explicó que Druce frenó, pero no paró el vehículo. Los fiscales creen que Druce supo inmediatamente que había atropellado a una persona o algo. El parabrisas roto mismo era un indicador. Druce dijo que condujo hasta su oficina a unas manzanas de allí, posiblemente para sospechar los daños. ¿Por qué esa noche las cámaras de vigilancia no funcionaban bien? Aún es un misterio. Al día siguiente, la acusación cree que Druce continuó su plan de encubrimiento lavando el Jeep y llevándolo a reparar. Presentó una reclamación de seguro falsa al mentir sobre el lugar del accidente. Druce temía por su persona, temía por su carrera, le preocupaba su carrera, le preocupaba él. No creo que le preocupara quién había sido, si era un blanco pobre o un hispano pobre o quien fuera, solo le preocupaba a él mismo. Si Druce se hubiera detenido en la escena del crimen, no estaría hoy aquí sentado hablando del caso de Tom Druce. No le hubieran acusado por darse a la fuga. No habría alterado el vehículo, ni habría alterado pruebas, y tampoco habría mentido ni cometido un fraude a la aseguradora. 6 meses después, cuando el Jeep ya estaba reparado, lavado, encerado, aspirado y había sido comprado por otra persona, aún quedaban restos de pruebas sustanciales en el vehículo que lo vinculaban con la muerte de Kenneth Keynes. Cristales del parabrisas que coincidían con el cristal del codo de Keynes. Vello del brazo que pertenecía a Kenneth Keynes estaba enganchado en el retrovisor lateral derecho. Fibras procedentes de los vaqueros de la víctima se hallaron en el guardabarros del Jeep. Y pintura, como la del Jeep de Tom Druce, estaba presente en el cuerpo de Kenneth Keynes.
Pero imagino que quedó devastado y sobrepasado al saber que habíamos recuperado el vehículo e íbamos a examinarlo forensemente. Cuando localizaron el vehículo pensé, si encontraran pruebas, no creía que las hubiera eliminado todas. Es una especie de tragedia griega. Sabes que hay un héroe joven que está a punto de ver todos sus sueños realizados. Puedes refinar la metáfora aún más y decir que se acercó demasiado al sol y además a demasiada velocidad. En septiembre de 2000, evitando un juicio público, Thomas Druce aceptó un acuerdo entre la defensa y la acusación. Se declaró culpable de darse a la fuga en un accidente, de alterar pruebas y del fraude a la aseguradora. Cumplió 2 años en prisión. Pagó una indemnización a la familia de Kenneth Keynes de $100.000 y renunció a su cargo como delegado del Estado. A veces me asombra lo que puedes deducir de las cosas más insignificantes. Sirve solo para demostrar que cualquier pequeña prueba que recojas tiene una función muy importante en tu investigación.